Bienvenidos a esta nueva edición de su Espacio Vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta en este día jueves 9 de enero del 2025. Muchísimas gracias por estar con nosotros, donde quiera que usted se encuentre en algún lugar de las 24 regiones de nuestro país, en la provincia constitucional del Callao o quizás en algún lugar del mundo, escuchando RPP Noticias a través del audio player. Gracias por estar con nosotros en este su Espacio Vital. Hoy día vamos a tener, señora, una historia de vida, una de esas ocasionales series de programas que hacemos sobre la vida de las personas y cómo la salud puede cambiar de un momento a otro, tornando la vida en otra cosa de lo que se tenía. Dicen que nadie tiene la vida comprada, nadie tiene tampoco a veces la salud comprada y pueden ocurrir cambios intempestivos en la salud de una persona. Hoy vamos a ver el caso de un joven hombre, un comunicador, un profesional de la comunicación. Oiga, que de un día para otro le dijeron, ¿sabe qué? Que necesitaba un trasplante de corazón. Estaba a punto de casarse. ¿En qué termina la historia? ¿En qué termina la historia? Pues nos la va a contar él mismo. Él se llama Juan Ricardo Cuba García, tiene 43 años y le agradecemos muchísimo, Juan Ricardo, que esté con nosotros en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Al revés, Juan Ricardo, la verdad que estamos muy agradecidos de que nos deje conocer su caso, porque claro, son casos de vida, ¿verdad? Ejemplos para la comunidad de que hay que cuidar la salud, obviamente, pero a veces las cosas ocurren de una manera intempestiva. Juan, usted tiene 43 años, es un hombre joven, jovencito. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿a qué se dedica? ¿Cómo era su vida antes de que tuviera este evento que le dijeron que necesitaba un trasplante de corazón? ¿Cómo era su vida antes? Bueno, doctor, yo, ¿qué hacía? Doctor, yo soy un profesional en temas de sostenibilidad, me dedico a la docencia sobre todo y a la consultoría. Por el tipo de trabajo, es un trabajo bastante sedentario, bastante estar en casa, visitar clientes. Antes de este diagnóstico, mi vida era relativamente normal, como cualquier persona de 35 años, donde ya comencé a tener algunos síntomas. Jugaba con mis sobrinos, visitaba a mis padres, no tenía una preocupación muy latente por el tema del corazón. Trataba siempre de cuidar mi peso, obviamente, pero como todo peruano, pues comemos bien y después nos preocupamos, bajamos de peso. Trataba de mantenerme bien. Así se realizaba mi vida. Antes conocí a la que actualmente es mi esposa en esa época, y fue una época de noviazgo en donde justo se dieron los primeros síntomas de lo que llegó. Un hombre joven, un hombre profesional, trabajando bien, no tenía muchos problemas hasta que de repente empezó a presentar algo. Sí. Juan, háganos el favor, déjenos tomar la primera pausa. Cuando regresemos, quiero que nos cuente cómo fueron esos primeros síntomas, qué empezó a pasar y qué le sucedió después. Nació un día como hoy, un 9 de enero de 1928. Domenico Modugno Lorusso. Nació en la Apulia, una región que, si usted mira el mapa de Italia, que parece una bota, la Apulia es el tacón de la bota. Allí nació Domenico Modugno. El fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el tiempo. Falleció relativamente joven, 66 años. Su vida es muy interesante. La vamos a desarrollar en Música y Medicina uno de estos viernes.
Gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién prendió la radio o activó su audio player, hoy día vamos a escuchar de nuestro invitado Juan Ricardo Cuba García, hombre joven de 43 años, cómo la vida le cambió de un momento a otro cuando él es un comunicador, trabajando como cualquier peruano, trabajando bien, haciendo su vida, ennoviado ya para casarse. Le dijeron que estaba enfermo del corazón y que la única opción que tenía para vivir era un trasplante. Juan, gracias nuevamente por estar en el programa. Los síntomas que lo llevaron a tener este problema aparecieron súbitamente en un periodo corto de tiempo o se fueron desarrollando a lo largo de varios meses o años? Fue relativamente rápido cómo surgió. ¿En cuánto todo. tiempo, más o menos? Aproximadamente, doctor, desde el diagnóstico, en el momento del diagnóstico. No, de los primeros síntomas, que empezaron a aparecer los síntomas hasta que obviamente ya le hicieron el diagnóstico. Claro, eso ocurrió en el transcurso de 2 años. En 2 años, o sea que en 2 años usted empezó a sentirse mal del corazón. Sí. ¿Cuál era el síntoma principal? Nos contaba que cuando jugaba con su sobrino se fatigaba. ¿Qué más tuvo? Agotamiento, por ejemplo, al subir escaleras uno comienza a perder el aire, caminar, el pasear a la mascota, por ejemplo, era algo que cada vez se volvía menos tiempo. Trabajoso. Más trabajoso. Muy bien. Correcto. Hasta que llegó al médico, ¿verdad? Tuvo que ir a ver al doctor y se entrevistó probablemente con el cardiólogo y le hicieron una serie de exámenes. ¿Y cuál fue el diagnóstico final? ¿Qué le dijo el cardiólogo que tenía usted, Juan? El diagnóstico que tenía era una condición congénita que hacía que el corazón fuera más grande de lo debido y que esta condición en algún momento iba a llegar a necesitar de otro tratamiento o posiblemente un trasplante de corazón. Lo que me dijo el médico en ese momento, un excelente doctor, era que ese tren iba a llegar a esa estación y la estrategia que teníamos que hacer es hacerlo más lento posible e ir cubriendo cada uno de los síntomas, porque como usted sabe, doctor, en nuestro país no hay una cultura del trasplante. Exactamente. Eso lo vamos a ver en un momentito. Eso es muy cierto. ¿En qué fecha? Estamos ahora, enero del 25. Sí. ¿En qué mes, en qué año le hicieron el diagnóstico de esta miocardiopatía hipertrófica? Que ahora la vamos a explicar. Eso debe haber sido en el año 2020 aproximadamente, 2019-2020 ha sido el diagnóstico. Justo con la pandemia, entonces. Sí, unos tiempo antes de iniciar la pandemia empezó en marzo del 20. Claro, ¿fue el 19 entonces? Sí, el 2019. Claro. Muy bien, desde el 2019 entonces ya estaba con este problema, que para nuestros oyentes, miocardiopatía hipertrófica, mio significa músculo, cardio, corazón, patía, enfermedad. Entonces, miocardiopatía es una enfermedad del músculo cardíaco, hipertrófica, hiper significa bastante, trofos es crecimiento. Entonces, en esta condición se nace con esto. Usted, a través de los años, el músculo del corazón, porque el corazón es un músculo, fue creciendo, hasta que se dilata y pierde fuerza, y eso es lo que usted tenía. Estaba ya con el corazón dilatado por esta miocardiopatía hipertrófica, y era el 2019, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, y meses le empezaron antes a dar primero tratamientos, o de frente le dijeron, Juan, usted necesita un trasplante. Antes de ese momento, lo que hizo el hospital fue colocarme un implante cardiovascular para controlar cualquier riesgo de muerte súbita, para darle el tiempo suficiente para llevarme a un lugar de atención adecuado. En este caso yo me atiendo en Salud, específicamente en el INCOR. Perfecto. Solamente para explicarle a nuestros oyentes, probablemente usted, Juan, ya lo sabe también, esta miocardiopatía hipertrófica que usted tuvo es la razón por la cual los deportistas jóvenes fallecen en plena cancha, en pleno partido de fútbol, en pleno partido de básquetbol, caen desplomados porque
el que tiene esta miocardiopatía hipertrófica es muy propenso a desarrollar arritmias cardíacas. El ritmo eléctrico del corazón provoca un cortocircuito y un paro cardíaco. Entonces, para prevenir eso, es que a usted le pusieron entonces el marcapaso y el shock eléctrico dentro de su pecho. Claro, es un resucitador que va implantado. Resucitador, exactamente. Desfibrilador con marcapaso se llama eso. Es correcto. Muy bien, y le dijeron, vamos a... ¿Y qué pasó después? Después, bueno, me colocaron, llegó la pandemia, la donación de órganos durante la pandemia fue casi nula, creo que solo se dio un trasplante. Claro. O sea, usted ya estaba en lista de espera, digamos, para trasplante. Todavía no está en lista de espera, digamos, que estaba en el primer paso para empezar ese camino. Ya en el 2021, después de la pandemia, ya entro totalmente a lista de espera, un grupo de más o menos 8 personas y 2 niños en ese momento. Wow, 10 personas esperando un corazón el año 2021. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se sentía usted? ¿Estaba totalmente muy enfermo? Sí, muy enfermo, doctor. La condición se fue agravando con cada mes que pasaba, con cada mes que ocurría, ya el aire no llegaba el aire a mis pulmones, la capacidad pulmonar, los mareos, el malestar, el cansancio. Ya para los últimos meses antes de mi trasplante yo estaba postrado en cama, pasaba 20 horas durmiendo aproximadamente, con las piernas levantadas para poder mantener la presión sanguínea, desvanecimientos continuos, anuncios de posibles desmayos y corridas al hospital para regresar. Tenía una maleta, así como cualquiera de los oyentes tiene una maleta para en caso de sismo, y yo tenía una maleta en caso de tener que internarme de un momento a otro. Y la persona que me apoyó, la persona que me sujetó las manos y que fue mi soporte fue Carol, que en ese momento era mi novia y teníamos planes de casarnos, y ahora ya, gracias a Dios, es mi esposa. Wow. Gracias al apoyo de su familia y especialmente de su novia, Carol, es que usted logra soportar esa terrible época en la que estaba con insuficiencia cardíaca. El corazón ya no podía más, estaba débil, no bombeaba, por eso que usted tenía todos esos síntomas. Se empezó a hinchar en el cuerpo también, de repente. Un poco de retención. Lo más resaltante en mi caso era que el cuerpo comenzó, es como un tablero eléctrico, el cuerpo, y comienza a apagar sistemas que no requiere. Entonces, por ejemplo, el sentido del gusto lo perdí, el sentido del calor o el frío también lo perdí, pérdida un poco de cabello, para que el cuerpo redireccionara toda la poca energía que tenía hacia el corazón y el cerebro, que era lo que busqué, y pulmón, que era lo que debería mantenerme con vida, y es en ese momento, ya estando en lista de espera, sin un corazón a la vista, es donde ocurre un escenario en el cual tengo un ACV, un derrame cerebral. Le dio un derrame cerebral. Es correcto, por un coágulo que terminó en mi cerebro y también hizo que tuviera dificultades del habla y de la memoria durante un cortísimo tiempo. Wow. Pero que era un signo más de la enfermedad. Muy bien. Y estaba en lista de espera, sí, esperando que alguien done un corazón, esperando, usted rogando, probablemente usted, Juan, sí, su novia, la familia. Dios mío, ojalá que alguien done, ojalá que alguien done. Esa era la oración de cada noche. Es correcto. Yo vivía muy cerca al Hospital Rebagliati y si los oyentes conocen, el Rebagliati tiene un helipuerto. Claro. Y los helicópteros pasaban muy cerca de mi departamento y escuchábamos cómo se trasladaban. Y un día después era el anuncio, pues, de si había ocurrido un trasplante, y entre esos trasplantes haya ocurrido un corazón. Y en esa espera sí recibí 2 noticias de 2 personas que estaban en lista, que obviamente estaban en peores condiciones que la mía, pero era una continua espera. Muy bien. Juan, hasta que llegó el momento, hasta que llegó el momento esperado y deseado. Juan, permítanos por favor tomar una pausa. Tenemos que tomar una pausa para que Winnie Moya y Carlos Montalvo nos lean las noticias de la media hora. Cuando regresemos, quiero que nos cuente qué estaba haciendo, dónde estaba cuando recibió ese aviso de que había un corazón para usted.
Regresamos. Juan Ricardo Cuba García ahora tiene 43 años. Hace 3 años, cuando tenía 40, su corazón ya no daba más. Tenía insuficiencia cardíaca terminal debido a un problema congénito que se llama miocardiopatía hipertrófica. Su corazón estaba vencido. Su única posibilidad de vivir era que alguien, un peruano, una peruana de corazón, valga la redundancia, le done un corazón. Una familia. Hinchado, débil, con las piernas elevadas en la cama, esperando que alguien le done un corazón. Cada vez que pasaba un helicóptero cerca al hospital Rebagliati, decía, ¿será ese mi corazón? Juan Ricardo Cuba García está con nosotros y nos está contando su historia. Juan, ¿cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿A qué hora sucedió que usted recibió esa llamada que le dijeron, Juan, hay un corazón para usted? No era consciente, doctor. Yo, en el proceso en el que se determina que hay un corazón para mí, yo estaba en coma. Estaba en coma ya. Uh-huh. Unos días antes ya se barajaba esa posibilidad, dado que no llegaba un corazón. Uno de los últimos momentos en que me internan, le comenté que tenía un desfibrilador, descarga de desfibrilador, que es una señal de emergencia. Me internan por ese proceso, paso unos días en INCOR. Y como no había todavía un donante, una de las opciones que se barajaron era inducirme el coma hasta que exista. Hasta que llegue el corazón. Exacto, subsistir, y era una de las posibilidades, y como entenderá uno firma los consentimientos respectivos y no hay una seguridad de que uno despierte, ¿no? Y es mi novia, Carol, y mi hermana, Miriam, que justo hoy es el día de su cumpleaños también. Son las personas que toman y acompañan y referendan esta decisión y me inducen el coma. Por eso es que yo no sé si... estuvo consciente. O sea que ellas, probablemente Carol y Miriam y la familia, obviamente recibió la noticia de que había un corazón. Correcto. Hasta que al final entonces llegó ese corazón. ¿Cuándo le hicieron el trasplante, Juan? Aproximadamente entre 24 a 36 horas después que me inducen el coma. ¿Qué fecha fue esa? Eso fue el 17 de septiembre del año 2022. 22. O sea que cumplió 2 años, van 2 años y medio casi 2023, que recibió el corazón. Sí. O sea, usted, Juan, entró al hospital con esta emergencia porque el desfibrilador y el marcapasos se había activado, sí, y de ahí ya no recuerda más. Cuando despertó usted, sí, cuando... ¿qué es lo que vio? ¿Con quién se comunicó primero cuando despertó y le dijeron que tenía un nuevo corazón? El primer sentimiento que uno tiene después de un trasplante de este tipo es, primero, no es consciente de dónde está, ¿no? No sabes si estás despierto o sigues dormido, no sabes qué es lo que estás viendo, a pesar que durante muchas semanas has visto el mismo techo que se ve en las clínicas. Y el primer sentimiento que yo tuve después de tener la conciencia de que estaba con vida es respirar. Respirar fue una chispa de energía que a mí me llenó y me activó. Respirar, algo que puede ser tan sencillo para ustedes que nos están escuchando, para mí era glorioso. Ese simple hecho para mí marcó la diferencia entre salir de este proceso y empezar una nueva vida. Y probablemente la primera persona, el ser humano con quien usted conversó, Juan, al despertar, porque estaba completamente en coma antes de esto, sí, quizás fue el doctor, la doctora, el enfermero, la enfermera. Es correcto. ¿Quién estaba a su lado?
el personal médico había una enfermera que estaba ahí. Y ellos le dieron la noticia: Juan, ya te trasplantamos. Sí, ellos, yo después de entender esto, todavía seguía lleno de medicamentos en el cuerpo, ¿no? Pero se acercó una de las personas, recuerdo que era un rehabilitador que yo lo conocía, porque no es que esto se dio de un día para otro, sino que ha sido todo un proceso. Yo me he preparado para el trasplante haciendo rehabilitación cardíaca para, nuevamente, la estrategia era alargar esto, porque nunca sabes cuándo puede llegar un corazón. Entonces habría que mantenerse de la mejor manera posible, alimentación, ejercicios, tratando de subir de peso, porque el cuerpo, como le digo, también una de las condiciones es que uno baja mucho de peso y uno no puede entrar tan delgado a un trasplante. Entonces había que, claro, sin el sentido del gusto, sin el sentido del olfato, tenías que alimentarte, y estas personas me ayudaron para llevar, y una de las primeras personas que yo vi después de mi trasplante fue a uno de los rehabilitadores, y fue una cara conocida, y lloré. Muchísimo. Fue un momento de mucha emoción, agradecimiento. Quería pues abrazar o saber de mi novia, de mi mamá, de mi hermana, de mi papá, pero no podía, porque uno está aislado. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando uno es trasplantado, está muy suprimido para que no haya un rechazo al órgano, y te tienen como en una burbuja para que eso no te afecte. 17 de septiembre del 2022, fecha inolvidable para usted, Juan. ¿Volvió a nacer? Correcto, sí, es celebro esta tiene dos cumpleaños. Por supuesto, lo celebro con mucha alegría. Juan, permítanos tomar una pausa, por favor. Vamos a tomar la última pausa del programa, y cuando regresemos quiero que nos cuente, bueno, cómo está ahora, qué está haciendo, cómo se siente. Regresamos, por favor. Que yo amo. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Si usted recién se une a nuestro programa, señora, prendió su radio, prendió su audio player, activó su audio player, le cuento que se ha perdido una historia maravillosa. Qué pena que no pudo estar desde más temprano con nosotros. Pero, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que entre a la página de RPP Noticias, rpp.pe, busque el programa de hoy día de Espacio Vital y escúchelo con sus hijos, escúchelo con su familia. Es un ejemplo, señora, de lo que todos podemos hacer por el prójimo. Si en este caso hablamos de donación de órganos. Juan Ricardo Cuba García tiene 43 años. Estaba muriendo y estaba en un coma inducido, que es el último paso que se da para que una persona ya pueda morir en paz. Y le llegó un corazón y lo trasplantaron el 17 de septiembre del año 2022. Juan, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está Carol? ¿Se casaron? Sí, doctor. El año pasado nos casamos, ya el anteaño pasado nos casamos. Fue un logro de verdad para nosotros, porque teníamos todo ya listo para nuestro matrimonio, y el que estaba mal era yo, y no podíamos, una vez que nos dieron el alta, nos dieron porque yo estuve internado con ella varias semanas para cuidados, ¿no? Es una persona que me regaló parte de su vida, meses de su vida para cuidarme, y antes de estar casados, y ahora cumplió una promesa que antes de hacerla ya la estaba cumpliendo, y gracias a Dios pudimos casarnos y celebrar en familia, con amigos, con nuestros seres queridos. Qué lindo. Tienen planes para sus niños probablemente en el futuro y todo eso, una vida.
una vida que empieza, una vida llena de energía, no tengo una contraindicación, cada 3 meses tengo que pasar consulta con el cardiólogo, no tengo ninguna contraindicación, obviamente tengo que tomar medicina de por vida, mientras hemos estado conversando yo he tenido que tomar algunas pastillas porque así es el tema del trasplante. Para evitar el rechazo, ¿no es cierto? Obviamente. Exacto. Pero hemos conversado nosotros acá en el programa con personas que han recibido trasplante, por ejemplo, de hígado, de riñón, de corazón, y nos contaban, Juan, de que la mejoría es pero increíblemente dramática. Sí. O sea, usted que estaba en cama con las piernas elevadas, que nos contó hinchado sin poder respirar, ¿ahora qué hace? Todas sus cosas, sale, puede caminar, puede correr, ¿qué hace? ¿Cómo es su vida? Sí, ya puedo ir al gimnasio, levanto pesas, puedo pasear a mi perro sin ningún problema, puedo tener reuniones largas. Mi vida ha cambiado totalmente para bien. Igual, esto deja una enseñanza sobre el cuidado y la prevención también en la salud. En nuestro caso, de los pacientes trasplantados, una doble prevención porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo y también el cuerpo que tenemos dentro de nosotros, porque es nuestro motorcito que es responsable que todo funcione bien, tomar nuestras pastillas, cuidar nuestro peso. Claro. ¿Se llegó a enterar, o usted o la familia, quién fue el donante? No, doctor, no tengo esa información, pero si nos están escuchando, no sé quiénes son, no sé dónde están, pero gracias. Lo que hizo esta familia es darle vida a muchas personas, no solamente a mí, porque yo recibí un corazón, pero también sé que se entregaron pulmones, se entregó córneas, distintos órganos. Entonces no es solamente una vida que ha cambiado totalmente, sino varias vidas más. Y si usted que nos escucha ha decidido ser donante porque ha escuchado mi historia, converse por favor con su familia, conversen porque son ellos quienes van a hacer respetar su decisión. Y esta decisión de un héroe salva vidas. Absolutamente, y la prueba es en usted. Yo sé que no se les dice ni a los recipientes de los órganos, ni a la familia se le dice, pero alguna vez he conversado con personas como usted que han recibido, y cuando le hago la pregunta, ¿sabe quién le donó? Dice, no nos han dicho, pero nos enteramos por allí de que fue un jovencito o una jovencita, pero a usted no se lo han dicho. No. Yo trabajaba aquí en Washington hace muchos años con un grupo de trasplantes y cada año se hacen reuniones. Sí. De repente a usted lo van a invitar en un tiempo o de repente ya ha ido reuniones anuales en la que después de los 5 años del trasplante ya se permite saber quién fue el que le dio el órgano a uno. Y esas reuniones son maravillosas porque cuando se encuentra, no sé qué haría usted, Juan, si se encontrara con la mamá o el papá, por ejemplo, de su donante. Claro, yo le regalaría el hecho, ¿no? Si la familia está, qué regalo más hermoso que una mamá escuche el corazón de su hijo, todavía que late. Eso, exactamente. Yo hice un programa de televisión hace algunos años en la que tuve en el set a la mamá de un jovencito que falleció, que le donó el corazón a un médico colombiano que trabajaba acá y que estaba muy enfermo, como usted, Juan. Y durante todo el programa de televisión la señora estaba agarrada de la mano del doctor. Doctor, usted tiene el corazón de mi hijo, claro. Déjeme sentirlo, por favor. Eso es lo que usted va a sentir, Juan. Juan, entonces en este momento su vida cambió completamente 180 grados, una nueva persona. Y nuevamente, por favor, nuestros oyentes son maravillosos. Hágales un pedido para que nuevamente hágalo, para que piensen en la donación. Por supuesto. La donación salva vidas. Es un hecho. Si usted ha decidido ser donante, o conoce a alguien que necesite o que esté pensando en ser donante, convénzalo, cuéntele esta historia, hable con esta persona y dígale que es importante, que hoy día ha escuchado una historia de una persona
que salvó su vida gracias a la donación de órganos. Y si usted ha decidido ser donante, si usted ha decidido prolongar su vida un poco más a través de la donación, converse con su familia, convérselo con sus seres queridos, porque son ellos quienes van a respetar esta decisión para que su corazón siga latiendo con energía y que siga viviendo un poco más. Son ellos quienes van a respetar este proceso. Donar órganos salva vidas, eso es importante. Así es, yo creo que usted ha dado en el clavo, Juan. La cosa está en conversar. Señor, señora, converse esto en familia. Conversemos esto en familia, exprese sus deseos y diga, si algo me pasara a mí, nadie tiene la vida comprada, por favor, cuando me consideren que yo estoy eléctricamente del cerebro muerto, por favor, donen mis órganos, donen mi corazón, donen mis 2 riñones, donen mis córneas, donen mis pulmones. Gente se va a salvar con esto. Y doctor, Juan, solamente cuando empezamos esa historia, le conté que yo estaba en una lista de espera de varias personas. El año pasado en el Perú se han realizado 8 trasplantes de corazón. 8 personas. Esto debería cambiar, ¿no? Debería cambiar porque no es justo. Ninguna persona debería morir esperando un órgano o un corazón. Espero que esta historia haya ayudado. Muchas gracias. Así es. Al revés, Juan, nosotros somos los agradecidos. Muchísimas gracias por compartir su historia de vida con los oyentes de RPP Noticias. Mire, señora, la verdad que estas historias son emocionantes. El año 2024, el año pasado, se realizaron en total en el Perú 449 trasplantes. 126 fueron de riñón, 43 de hígado, 110 de córneas, 8 de corazón, 3 de pulmón y el trasplante de médula ósea 159. Solo de 53 donantes, mire, se obtuvo todo esto. Donemos. ¿De qué vale irse al cajón entero? ¿De qué? ¿De qué? Si podemos salvar una vida, como se salvó la vida de Juan. Donemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. No vamos, gracias por haber estado con nosotros en este su espacio vital. Betty Elías produjo el programa. Benito Chiquiporras estuvo en los controles digitales. Winnie Moya y Carlos Montalvo en la lectura de las noticias. Se quedan con ellos para los titulares de la hora. Mañana nos encontramos a las 7:20 de la mañana, primera edición de la Rotativa del Aire con el segmento de Ciencia y Medicina. Y usted no toque botón porque se queda en conexión. Y recuerde, hable con su familia y conviértase en un donante de órganos. Gracias a la vida